Fue un domingo, el 2 de mayo de 1982. El crucero General Belgrano estaba surcando el Océano Atlántico fuera de la zona de exclusión. Sin embargo, un misil lanzado desde el submarino Conqueror provocó la destrucción total de este crucero. Hay 323 víctimas que homenajear en esta jornada, 32 años de aquel episodio. Fernando Rentería está con algunos de los sobrevivientes del naufragio del crucero General Belgrano, un hecho que fue un antes y un después en la Guerra de Malvinas. Y justamente el homenaje se hace a metros del océano, a metros del mar, allí en Ingeniero White. Fernando. Sí, Agustín, afortunadamente quiere salir el sol, seguramente va a ser un poquito más agradable la ceremonia, por lo menos desde el punto de vista climático. Empieza a abrirse el cielo y estamos con uno de los tantos aquí. Están llegando compañeros del Belgrano Ever. Gracias por este ratito para hablar y recordar y sobre todo mencionar un poco el rol importante que han tenido ustedes en quizás esta evolución que tiene que ver con la relación de la sociedad y los veteranos, ¿no? Sí, en principio gracias a ustedes porque, como siempre decimos, nosotros podemos tener toda la intención de mantener el espíritu de Malvinas presente, pero sin el medio de comunicación no podemos llegar a quienes queremos llegar. Así que gracias a ustedes. Y hoy es un día muy particular, no solamente por ser un nuevo aniversario del hundimiento del crucero, sino que además hemos adoptado esta fecha para rendir, hacer extensivo el homenaje, este homenaje que nosotros venimos realizando desde hace 32 años a los 323 camaradas que cayeron en el crucero, hacerlo extensivo al resto de los marinos que también dieron su vida por la recuperación de parte de nuestro territorio. Y me refiero no solamente a los hombres de la Armada, sino también de la Prefectura Naval y de la Marina Mercante, una tarea que realizaron, que es poco conocida, pero que fue sin duda alguna de gran importancia y de gran relevancia para el desarrollo del conflicto. Todos estos días, cada fecha tiene un sello particular para cada uno de los que estuvieron en el conflicto, pero quizás el 2 de mayo y lo que fue el hundimiento del Belgrano sea una de las situaciones más terribles que se vivió dentro de la guerra, ¿no? Fue un hecho particular por muchos motivos. En el crucero caen prácticamente la mitad de los caídos por Malvinas. Esa es una de las características, digamos, que en un solo hecho sucede esto. Y como hemos dicho hasta el cansancio, en realidad no hasta el cansancio porque no nos vamos a cansar nunca de decirlo, para nosotros significa, entre muchas otras cosas, compromiso. Nosotros creemos que nuestros compañeros, y estamos también convencidos de esto, están presentes. Esta tarde van a estar aquí en la ría cuando arrojemos las ofrendas al mar y van a estar también en el acto a las 16. Así que es un compromiso que ni los ciudadanos y principalmente los veteranos podemos eludir. Yo creo que el paso del tiempo te provoca muchas cosas. Te puede provocar olvido o te puede provocar un aumento de esa convicción y en muchos veteranos esto es así. Así que la tarea nuestra es, creo que inclusive más importante de lo que se pudo haber hecho o no durante el conflicto. Es mucho más importante porque en el tiempo de vida que nos quede tenemos que preservar la memoria de los caídos y el espíritu, el significado de Malvinas. Mucha gente que ha sido contemporánea, con distinta edad, que lo ha vivido de alguna manera, que ha estado consciente, mirando la televisión, escuchando la radio, siendo parte del país en aquel momento, pero y que sabe de alguna forma lo que pasó, pero los más chicos, a los que le cuentan, los que leen, creo que ahí ustedes tienen un papel importante, ¿no? Cómo transmitírselo y contarles de qué forma lo que pasó, sobre todo con el Belgrano. ¿Cómo manejan ustedes? Sí, hay que manejarlo de acuerdo a quién tenemos enfrente, ¿no? Si son chiquitos de jardín, de primaria, de colegios secundarios, adolescentes o mayores aún. Pero en definitiva el mensaje es el mismo. Hubo una generación que, más allá de ciertas cuestiones que creo que el tiempo ha sabido separar, yo creo que estamos hablando de una generación que estuvo dispuesta. Y me parece que el mensaje es ese. El mensaje es estar dispuestos para luchar cuando haga falta por una causa que es común a todos. Lo que digo es que Malvinas no está atravesada por ninguna parcialidad.
Malvinas es una causa de todos y cada uno de los argentinos que habitan nuestra patria, nuestro suelo. Y esa es una característica también particular. Sobre todas las cosas que pueden haber sucedido en la historia de los argentinos, por ser contemporánea a nosotros, creo que como relevancia podemos destacar eso, ¿no? Que es una cuestión, un sentimiento que involucra a todos los argentinos sin absolutamente ninguna distinción. ¿Sí? ¿Qué tal, Ever? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Llevarlo un poco a aquellos días de 1982, al trágico 2 de mayo, ¿dónde estaba cuando el misil impactó en el Belgrano? Yo en ese momento me encontraba, segundos antes del impacto del torpedo de popa, me encontraba descansando. Pero bueno, por una cuestión absolutamente fortuita, unos compañeros me van a buscar para jugar un partido a las cartas, me levanto y me dirijo al comedor, que fue una zona también muy afectada, pero que me permitió sobrevivir. Si hubiese estado donde estaba segundos antes, hoy integraría el listado de los caídos en el crucero. Así es que bueno, en el momento del impacto de uno de los torpedos, que fue el de popa, el más cercano al lugar en donde estaba, la situación comenzó a complicarse un poquito, porque ya sentíamos los pies mojados, hubo fuego, humo que hacía que el ambiente se tornara totalmente irrespirable, una tiniebla absoluta porque se corta de inmediato la energía del buque, entonces ya no se vio más nada, hasta que logramos subir a las cubiertas superiores, a la cubierta principal y dirigirnos a nuestro puesto de abandono. ¿Ustedes se daban cuenta de que la situación ya era demasiado grave, que el barco se iba a hundir? No, al principio no. Al principio se sostenía la esperanza de que el buque iba a quedar a flote, más allá del daño que podía tener, porque además había que tener esa esperanza, porque el buque, que era en esas circunstancias nuestra casa, era lo más seguro que teníamos. Lo que venía por delante, lo que teníamos que afrontar, era absolutamente incierto, es decir, arrojarnos a las balsas implicaba un camino totalmente desconocido, y el buque seguía siendo seguro hasta que lamentablemente, y como decía el capitán Bonzo, el comandante, tuvo que dar la orden más terrible que puede haber para un comandante de buque, que es abandonar el barco. Y a partir de allí, la situación más trágica de ver cómo se hundía desde una balsa. ¿Cuántos días estuvieron allí en la balsa? ¿Cuántas horas permanecieron allí? Hubo distintas situaciones, porque la búsqueda y rescate comenzó muy pocas horas después, con lo cual hubo tripulantes que fueron rescatados el mismo día, tripulantes que fueron rescatados al día siguiente, y en mi caso particular, junto a 71 tripulantes más, distribuidos en número diverso de balsas, fuimos rescatados el martes al mediodía. Esto es, el hundimiento se produce el día domingo a las 16, se producen los impactos de los dos torpedos, abandonamos las balsas alrededor de las 16, el buque alrededor de las 16:30, y estuvimos en la balsa hasta el martes al mediodía, momento en que, en el caso de este grupo de balsas, somos rescatados por el buque Polar Bahía Paraíso. Y después, al regreso a tierra, ¿a qué lugar fue? A Ushuaia. No fue inmediato tampoco, porque el Bahía Paraíso permaneció en la zona buscando más balsas, pero lamentablemente, después de recuperar al grupo nuestro, fuimos 71 en total. Las balsas que aparecían con posterioridad aparecían con tripulantes fallecidos producto del congelamiento. Después de vivir ese drama, la llegada a tierra, otra vez al continente, fue dramática y fue dura. ¿Ustedes sintieron el olvido? ¿Sintieron que el pueblo no nos estaba respaldando? Esa es una pregunta que no tiene una única respuesta, porque somos argentinos y porque tenemos las más variadas actitudes. Yo creo que hubo de todo. Hubo argentinos que acudieron el 2 de abril a la Plaza de Mayo
y se hicieron contestes con la victoria del 2 de abril, con la recuperación de nuestras islas, pero no todos los argentinos después se hicieron cargo, estuvieron contestes con la rendición el 14 de junio. Pero esta situación yo creo que cambió con el transcurso de los años. Y como le comentaba a Fernando, Malvinas hoy tiene un lugar de privilegio en la sociedad argentina y creo que eso a medida que transcurra más el tiempo aún se va a ir fortaleciendo, porque además ese fortalecimiento es la única respuesta que nosotros le podemos dar no solamente a los caídos, sino también a sus familias. Al principio hablaba de compromiso, el compromiso es con nuestros camaradas caídos y también con sus familiares. Y ahora, ¿cómo seguir la batalla por las Malvinas, por la recuperación de nuestro territorio? La vía diplomática es fundamental. Yo creo que el aspecto bélico del conflicto puso a Malvinas en una órbita en el mundo que no tenía hasta entonces. Insisto, la órbita diplomática es fundamental, es la línea central de trabajo. Pero yo voy a ser absolutamente honesto. Yo no puedo sostener con mis palabras algo que no... si no tengo otras herramientas para que mis palabras cobren fuerza. En el ámbito internacional estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de los países que son contestes con Inglaterra. Y es gente que no entiende las razones porque ellos tienen la fuerza. A ellos no les importan las razones porque tienen la fuerza. Nosotros tenemos las razones, pero hoy no tenemos la fuerza. Y nuestras razones deben ser respaldadas por la fuerza también. No estoy diciendo que debemos utilizarla, pero sí deben ser un elemento persuasivo y de fuerza para respaldar nuestros derechos esbozados a través de las palabras. Muchas gracias, Smith, por estas palabras, el merecido reconocimiento a aquellas personas que han perdido la vida en el Belgrano, pero también a aquellos que han sobrevivido y que han luchado por los derechos de la patria en aquel conflicto bélico. Muchas gracias y, por supuesto, el reconocimiento también a sus colegas que seguramente se estarán acercando hasta ahora allí. Gracias, Agustín, a ustedes, porque también le decía a Fernando hoy que nosotros podemos poner todo el esfuerzo, todo el empeño, pero, y como en todos los órdenes de la vida social, el medio de comunicación es la herramienta fundamental para que nosotros podamos llegar a quienes necesitamos que nos escuchen. Muchas gracias, Eber. Gracias, Eber. Gracias, Fernando. Bien, y aquí al lado hay una pequeña ceremonia, quizás más íntima de lo que van a ser los actos oficiales, porque hay una bandera, ya una ofrenda floral y muchos veteranos, muchos sobrevivientes del Belgrano que están llegando aquí. Probablemente podamos conversar con alguno de ellos en caso de una próxima salida. Y esperando que venga aquí, se supone para las 14:15, la llegada del alférez Sobral, que va a estar amarrado en este sector, entendemos aquí en Puerto Piojo, para que la gente lo pueda visitar después de las 4 de la tarde. Y 2:15, 2:30, van a salir algunos remolcadores y veleros desde este lugar y también desde los diferentes sectores de amarre que tiene aquí el puerto, sobre todo los clubes de náutica, para hacer también la ofrenda floral en el estuario, en un sector del estuario, otro de los momentos importantes que va a tener el acto, ¿no? Desde aquí del puerto y desde el sector de ingreso, así por calle Vélez Sarsfield. ¿Va levantando la temperatura, Fernando? Un poquito, se esconde el sol de ratos, pero ya el panorama es bastante distinto. Ya el manto gris de nubes se han hecho solo en algunos sectores. Hay nubes que se van corriendo. Vemos ya el celeste del cielo y de ratito sale un poco el sol para abrigarnos algo porque está fresquito aquí, una brisa bastante fría, pero insistimos, el sol abriga de ratos y es un poco el panorama que se vive aquí en este sector, donde de a poquito va llegando mucho público, mucha gente, y más allá de lo que serán los actos oficiales, hay mucho sentimiento, mucho abrazo de recuerdo, de anécdotas, de miradas cómplices y de nostalgia por aquel episodio que marcó a fuego la historia argentina en Malvinas. Muchas gracias, Fernando. Volvemos en instantes hacia el puerto. Hasta luego.